del día. Pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la voz la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, diputado Nieves Medellín, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción 1, 98, fracción 3, 102, fracciones 2 y 3 y 103 de su reglamento general, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de proyecto de decreto que contiene la reforma al artículo 9 de la Constitución, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Desde el inicio de esta legislatura, hemos pugnado por lograr el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las mujeres y la búsqueda de la igualdad de los géneros. Sin embargo, y a pesar de que las mujeres en México constituimos la mayoría de la población, representando el 53% del total, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el INEGI, seguimos siendo relegadas y violentadas en nuestros derechos humanos. Por lo anterior, fue necesario establecer leyes alternativas para la protección de las mujeres, ya que a pesar que la Constitución en su artículo 4 marca que los hombres y mujeres somos iguales a este precepto, no se respeta, y me refiero a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. En su marco normativo, en el cual, si bien es cierto que ha sido objeto de reformas y adiciones con el objeto de que el espectro de protección para las mujeres sea mayor, sigue teniendo vacíos y lagunas jurídicas que es vital importancia atender. Actualmente, en el artículo 9 de la ley en comento se cuenta con un catálogo de conductas que son tipificadas como violencia en contra. Sin embargo, es de todo sabido que las sociedades son dinámicas, al igual que sus conductas, y la ley no puede adaptarse de ese dinamismo, so pena de quedarse desfasada, dado que la violencia persiste y solo encontramos variantes de la misma. La constante actualización de las legislaciones, tanto federales como estatales, en pro de los derechos de la mujer, es una tarea que parece lejana en su conclusión, por lo que la labor de armonizar nuestra legislación con las demás entidades federativas y la federación nos obliga a estar atentos a las reformas de otras entidades, adicionalmente en el afán de homologar las leyes estatales a las federales. La violencia mediática y simbólica la encontramos frecuentemente en la vida cotidiana y al no ser identificada como tal, tampoco puede ser castigada, por lo que es necesario y urgente tipificar que la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, ya que el artículo 9 solo reconoce la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y política en razón de género, y en el artículo 10 y 11 de la misma ley están tipificadas la violencia familiar, laboral, en la comunidad política, digital, obstétrica y feminicida. En la época actual, en el campo del conocimiento y la tecnología, nos encontramos con situaciones sin darnos cuenta que puede incurrirse en actos de violencia contra la mujer que no encuentren cabida en estos tipos de modalidades establecidas. La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de los 70 y se utiliza para describir una relación social donde el denominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian y o son inconscientes de dichas prácticas en su contra.
Las prácticas de violencia simbólica son parte de estrategias construidas socialmente en el contexto de esquemas asimétricos de poder, caracterizados por la reproducción de los roles sociales, estatus, género, posición social, categorías cognitivas, representación evidente de poder y o estructuras mentales, puesto en juego cada una o bien todas simultáneamente en su conjunto, como parte de una reproducción encubierta y sistemática. La violencia simbólica se caracteriza por ser violencia invisible, soterra, subyacente, implícita o subterránea, la cual esconde la matriz basal de las relaciones de fuerza que están bajo la relación en la cual se configura, y con frecuencia este tipo de violencia es utilizada como una herramienta y ejercer la violencia política, y peor aún son símbolos subliminales y contribuyen y estimulan la discriminación femenina. Por otra parte, la doctora Liliana Urrutia, profesora de la Facultad de Derecho de Rosario, Argentina, al brindar la conferencia Los medios de comunicación y la violencia de género, definió la violencia mediática como aquella que es producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusiones y mensajes que promuevan la explotación de mujeres en sus imágenes, difame, discrimine o deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mismas, y se refirió a la violencia masculina contra las mujeres en los noticieros, en los shows televisivos, en las películas, en las publicaciones, en los hogares y hogares de trabajo, afirmando que es un hecho cotidiano para las femeninas de todas las edades, razas y clases. Asimismo, señaló que se atiende que existe violencia mediática cuando los mensajes e imágenes atienden a legitimar la desigualdad de trato, como así también a construir o mantener patrones socioculturales de desigualdad o generadores de violencia contra la mujer. Así pues, nos damos cuenta que en la actualidad en el estado de Zacatecas, los medios de comunicación escritos y televisivos, el internet y las redes sociales son una de las principales fuentes de información en la conformación de comportamientos, valores, opiniones e imaginarios respecto del trato igualitario entre los géneros, el respeto a las mujeres. Como lo mencioné con antelación al inicio de la exposición de motivos, muchos estudios académicos y de organizaciones a favor de los derechos humanos reconocen la violencia simbólica al promover la construcción de estereotipos mediante el uso de imágenes, mensajes, valores, íconos o signos que vienen a transmitir y reproducir condiciones de desigualdad sustantiva, discriminación y denigración contra las mujeres. Cada vez es más evidente que la violencia simbólica contra las mujeres, cuando se les representa con estereotipos mediáticos y sociales altamente sexualizados, que sin lugar a dudas han encontrado eco en las redes sociales digitales, las cuales han abierto nuevas oportunidades para este tipo de ataques. Debemos mencionar que tristemente muchas veces tenemos que esta violencia simbólica ocurre y se reproduce o se manifiesta a través de los medios de comunicación masivos, que en este caso en particular hablamos de la presencia de una violencia mediática contra la mujer, como cuando usan o se hacen publicaciones que difunden mensajes e imágenes estereotipados de mujeres que de manera indirecta o indirecta promueven herir, humillar, intimidar, explotar, subordinar o manipular su dignidad humana. Los delitos de violencia mediática y simbólica se encuadran dentro de los delitos cometidos contra la intimidad sexual, señalados en el capítulo 1 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, y por lo tanto deberán de tener las mismas sanciones. Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea Soberana la presente iniciativa de reforma al artículo 9 de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. Punto de decreto. Primero, se reforma la fracción séptima y se convierte en la fracción novena. Se adicionan las fracciones séptima y octava y todas del artículo 9 de la Ley de Violencia del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, para quedar como los siguientes. Artículo 9. Los tipos de violencia contra la mujer son: séptimo, violencia simbólica, todo acto a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmitan y reproduzcan denominación, desigualdad y discriminación de las relaciones sociales y culturales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia mediática, todo acto de publicación o difusión de imágenes,
y mensajes estereotipados a través de cualquier medio masivo que de manera directa o indirecta promuevan la explotación de mujeres o sus imágenes, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres adolescentes y niñas en imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Y por último, 9, cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Transitorio único, que el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Es cuanto. Diputada, si me permite suscribirme a su iniciativa. Con el permiso, diputada, por favor permita que la fracción de Morena se abone a su iniciativa. Gracias. En los mismos términos de Morena García. Igualmente, Bayaco Ávila, por el Grupo Parlamentario del PES. El grupo de Nueva Alianza también nos sumamos, diputada. ¿Alguien más? A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.